yo supongo que uno de los que debe estar estudiando también estos temas debe ser Carlos Fara, ¿no? Consultor, Seguro, analista. seguro. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. Connie D'Arches, Alejandro Almendros, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bien, Carlos, bien. ¿Escuchaste esto que estábamos hablando del ayuno de la lengua? ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que efectivamente, digamos, estamos muy saturados, ¿no? De información, comunicación, opinión, etcétera, ¿no? Digo, uno Mm. en su tarea diaria, digamos, mismo se satura y se dedica a esto. Con lo cual no me parece mal, ¿no? Digamos, bajar un poco, digamos, el nivel en ese sentido para dar un poco más de espacio a la reflexión, que digamos en la vorágine es lo que definitivamente está faltando, ¿no? Y Carlos, hablando de reflexión, ¿cómo estás evaluando este momento, no solo del país, sino del oficialismo? Un oficialismo que pareciera ser que transita solo la ruta, ¿no? Sin Ujú. oposición alguna, que además no se visualiza que vaya a aparecer desde lo inmediato. Totalmente. Mira, era esperable que esto sucediese, ¿no? Cada vez que digamos, una oposición pierde, digamos, de manera así como muy contundente una elección de este tipo, queda en una etapa de catarsis, de duelo, de pase de facturas internos, muy más desorientado desde el punto de vista estratégico y por supuesto, digamos, le cuesta reaccionar, ¿no? Obviamente, digamos, particularmente el peronismo-kirchnerismo, digamos, muy para adentro, tratando por ahora de resolver cuestiones partidarias, sin, digamos, una reacción a la altura, digamos, del tema que se estaba tratando, particularmente reforma laboral, y eso, digamos, yo te diría que lo vamos a ver durante mucho tiempo, ¿no? Digamos, encima, la otra alternativa que podría haber surgido, que es Provincias Unidas, pues también recibió un golpe muy fuerte y por lo tanto, digamos, tenemos todo un espectro opositor con mucha desorientación. Yo creo que vamos a empezar a ver eventualmente algún rol mayor opositor en la segunda parte del año, ¿viste? Cuando estas cosas Sí. empiecen a pasar a procesarse, digamos, un poco, frente a un gobierno que obviamente, digamos, aprovechando el buen clima de opinión pública y buen clima político, más el económico que le generó el triunfo de octubre, impone la agenda y avanza con tranquilidad, ¿no? Diego Carlos, ¿ves la posibilidad? Ahora me gustaría saber qué pensás con respecto a lo que pasó con el tema de la reforma y cuál es la sensación que tenés de lo que pasa en la calle. Supongo que ustedes deben estar haciendo focus también, pero digo, ¿crees que además el gobierno ahora, teniendo en cuenta esta impronta que vos decís y que tiene los números en el Congreso, digo, no hay que olvidarse una cosa, esto es lo mismo que hizo el kirchnerismo cuando tenía el número en el Congreso, es lo mismo que está haciendo el gobierno actual, que aprendió de lo que pasó en los últimos 20 años, cosa que Macri no había podido hacerlo cuando Cambiemos estuvo en el gobierno, y hoy sí este gobierno, este actual, creo que con la experiencia y el expertise de lo que pasó de esos 4 años, hoy retoma la agenda tal cual lo había impuesto el kirchnerismo. Pero digo, ¿crees que se puede venir además una reforma electoral? Bueno, es más complejo porque, digamos, reforma laboral tiene, por ejemplo, digamos, suma una cantidad de actores interesados en el mundo empresarial, etcétera, que de alguna manera te facilita el debate. Ahora, la reforma electoral no es urgente, digamos, podríamos perfectamente, digamos, seguir como está. Es una reforma, lo que se está proponiendo, digamos, el gobierno es una reforma electoral que le conviene al gobierno, Claro, digamos, lógico, no al lógico. resto, no al resto de la oposición, con lo cual, entre eso y que necesita una mayoría agravada, o sea, que necesita más de Sí, la dos mitad tercios. más uno de los votos en las dos cámaras, de los integrantes, ¿no? De los presentes, entonces lo veo un poco más complejo, ¿no? Carlos, buen día. Connie D'Artes te saluda, ¿cómo estás? Mi pregunta tiene que ver con el pasado y el presente del gobierno, los 2 primeros años, un presidente que ninguneó bastante al Congreso Nacional como institución, ahora que tira por la cabeza 2 reformas fundamentales para la Argentina y algunas más que se vienen en marcha. Digo,
¿Cómo ves la opinión pública con respecto a esto? Porque hace 2 años los diputados y senadores eran delincuentes, chorro, pi, robaban. Ahora yo lo que estoy viendo es un viraje a decir, bueno, señores, esperen, esta gente nos representa, que en realidad es eso, y de alguna manera le da voz al ciudadano. ¿Vos cómo ves eso en la calle plasmado? Mira, primero creo que el gobierno, después de la elección de septiembre que perdió en Provincia de Buenos Aires, pasó en ese sentido otra etapa, por lo menos en el estilo, ¿no? Y me parece que eso, digamos, entre otras cosas, lo ayudó a ganar en octubre y tomó nota de que el discurso agresivo tampoco le caía bien a los propios, ¿no? Es una Ujú. cosa, digamos, que le funcionó un rato el primer año y después rápidamente se desgastó. Que si vos a El eso le ayuno de la sumás. lengua, diría el Papa León XIV. Claro, Claro. totalmente, totalmente. Uno puede decir, bueno, es un aspecto simbólico, no, por ahí no es un aspecto tan de fondo, sí, bueno, pero hace a la opinión pública, Ujú. sobre todo cuando se le iban agregando otros aspectos de fastidio, ¿no? Digo, falta de sensibilidad con temas importantes como discapacidad, jubilaciones, presupuesto universitario, etcétera. Me parece como que ahí el gobierno cambió, viste que ahora está festejando los triunfos, Sí, pero sin insultar al contrario, ¿no? claro. Exacto. Y esto me parece que lo ayuda definitivamente en una opinión pública que también está bajo yo te diría, el influjo de cierta dosis de calmante que se tomó en octubre, ¿no? Digamos, Claro. con el resultado. Porque básicamente es una sociedad que votó una tranquilidad, ¿no? No quiso votar, digamos, que haya un nuevo debate, una nueva confrontación. Y eso el gobierno, digamos, lo está aprovechando. Estamos en una época del año, además, que hasta que no empiezan las clases en marzo, es una opinión pública en general mucho más tranquila, yo te diría menos involucrada, ¿no? en el debate, para un debate que además recién ahora nos estamos enterando un poco de los detalles, ¿no? De lo que finalmente va a ser aparentemente la reforma laboral si no se la modifican diputados. Entonces, yo te diría, es una sociedad en donde las malas noticias o los malos datos de algo de la economía no la vuelven explosiva, ¿no? Digamos, yo te diría que la vuelven implosiva por ahora, ¿no? Es una sociedad que se está, digamos, resguardando para su intimidad, digamos, no expresado públicamente. Y de cara al 27, perdónale, No, no, te por iba a hacer favor, una por pregunta. favor. Y de cara al 27, ya vemos algunos que están en campaña, una cosa increíble, algo que eso también produce un hartazgo en el ciudadano, porque se nota, Ujú. y está muy bien lo que vos decís, que en febrero todo está como más tranquilo, pero cuando arranque marzo lo vamos a notar con mayor. De cara al 27, ¿cómo ves? Hay un sector de la sociedad que está pidiendo nuevos liderazgos, que está pidiendo un camino de más consenso del medio. Ujú. Ahí podría entrar a jugar lo que ya lo dijo Mauricio Macri con una figura más disruptiva. ¿Cómo ves esta postura? ¿Cómo la notás? ¿Cómo la sentís? Mira, yo creo que hay un público moderado que vota a mí, que votó a mi ley, no porque le gusten, digamos, su actitud extremista y polarizante, sino sencillamente porque, bueno, digamos, llegás a la mesa de votación digamos, las posibilidades mentales te quedan un poco más en blanco y negro, ¿no? Detalle, digamos, que el gobierno debe prestar atención, que no significa que el 41 o 42% que obtuvo sea 100%, suscriba el 100% de las cosas que el gobierno hace, sino que, digamos, le otorgó un crédito. Yo creo que hay más público moderado de lo que se puede expresar, de lo que se expresó hasta ahora, digamos, en las urnas, o por lo menos el año pasado. Y eso es siempre, digamos, genera un interrogante. Es absolutamente cierto que, digamos, Cristina sigue siendo la figura de oposición más importante para un 30 o un por ciento del electorado, un tercio del electorado, que no puede ser candidata, y que Kicillof, digamos, no tiene suficiente fuerza como para representar eso, y por supuesto sin ninguna posibilidad de superar ese cepo del tercio porque, digamos, hay una parte importante, por lo menos un 25%, esto lo vimos, digamos,
en la elección de octubre, que está buscando alguna otra cosa que no sea ni kirchnerismo ni Milei. Pero eso va a tardar mucho tiempo en surgir. Por eso yo digo que no veamos ahora oposición no significa que no vaya a existir algo competitivo el año que viene. Pero sí creo que es un tema que probablemente uno lo debería empezar a evaluar dentro de un año, Claro. más allá de algunos nombres que anden circulando, ¿no? Carlos, ¿preocupan los casos de corrupción? ¿Le preocupa a la gente o lo mismo que pasaba en su momento con el kirchnerismo es para un núcleo reducido? Digo, hoy se cumple justamente un año de que se conoció lo que fue la criptoestafa Libra, el caso Ujú. conocido como criptoestafa Libra, ha pasado de todo lo que tiene que ver con la causa Andis, en donde la justicia convalidó las denuncias y otros casos de corrupción que hubieron en este gobierno también. ¿Importa o no? Y por otro lado te quiero preguntar, mucho se está diciendo que hay un plazo tácito en la sociedad hasta el segundo semestre, con respecto a lo que tiene que ver con el funcionamiento de la microeconomía, con la que la gente no Ujú. tiene guita en el bolsillo, la gente no está llegando Ujú. a fin de mes. Ujú. ¿Se ve todo esto en lo que ustedes analizan? Mira, corrupción es un tema que yo siempre lo tomo con pinzas porque si la cosa va muy bien económicamente, la preocupación, nadie va a la corrupción, digamos, pero obviamente importa poco, ¿no? Digamos, Mm. el siga, siga, también pasó Sí, en la sí, época de Menem, sí, sí, ¿no? sí. Eso por un lado. Luego, eh, preocupa, sí, pero relativamente en el sentido de que es una sociedad muy tomada por ver cómo sobrevive a la salida de la crisis económica y el ajuste, con lo cual, digo, corrupción es algo que te molesta, valorativamente sí, pero digamos no lo vas a poner sobre la mesa. Y de hecho, digamos, no fue un efecto, digo, esto a lo Mm. que vos mencionabas, Sí, le podés sumar el caso Expert, sí, sí, etcétera, sí. y no fue un tema, digamos, determinante, ¿no? Digamos, definitivamente hubo mucho público, vamos a decir así, con aspiración republicana que votó a Milei pese a todo lo que se sospechaba, ¿no? En términos de corrupción. Eso por un lado. Y respecto a tu segunda pregunta, yo creo que cuando un gobierno gana una elección pasa un periodo de tiempo hasta que finalmente la sociedad empieza a tomar alguna reacción, ¿no? Sale un poquito de la anestesia del triunfo oficialista de turno. ¿M? En este caso, la estabilidad del dólar, más allá de lo que esté pasando con la inflación, obviamente ayuda a calmar los nervios, sin Sí. lugar a duda. Y además tener en cuenta que la primera parte del año, económicamente, estacionalmente en la Argentina, es mejor que la segunda parte del año, tenés el Mundial y las vacaciones de invierno. Por eso yo, digamos, después de la elección, lo que dije en mis columnas es que hay que empezar a ver cómo se mueve la opinión pública después de Después de agosto, salvo que agosto, pase claro. Sí, sí, por salvo que supuesto. pase, digamos, algo muy raro, precisamente por esto, y ahí es donde podés empezar a encontrar alguna reacción, precisamente porque es cierto, digamos, la microeconomía está sufriendo, y aunque más no sea un dato, obviamente, digamos, momentáneo y parcial, después de que el gobierno ganó la elección de octubre, que en el índice de confianza del gobierno de la Universidad de Itela tuvo 2 meses de Sí. recuperación y se frenó, ¿no? Y Ahí tocó empezó un a, y techo. empezó a caer de a poquito. Claro, entonces el tema es, yo te doy el crédito, ahora vamos a ver qué haces con el crédito. No te voy a condenar ahora, no es que te voy a exigir, digamos, rendimiento inmediato, pero, digamos, le puso un techo. Con lo cual, yo te diría que ahí el tema microeconomía es una amenaza para el gobierno, definitivamente, y es una oportunidad para algún opositor moderado, ¿no? Carlos, ¿podemos hablar de la provincia de Buenos Aires? Ujú, Que es claro. un tema que me apasiona. Lo viví 4 años profundamente, internamente, con un Ujú. Kicillof que, bueno, que sigue teniendo un cierto apoyo, que no tiene, digamos, una extensión nacional, para mí es un desconocido todavía a nivel nacional, pero que no puede acceder a otro mandato. ¿Qué otros liderazgos pueden surgir
¿Cómo ves la provincia de Buenos Aires en estos 135 municipios totalmente diferentes, con un conurbano, con una realidad, y las otras ciudades más productivas que tienen que ver con el campo, con otro tipo de cuestiones? ¿Cómo lo ves ese escenario que en definitiva define la elección en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires? Sí, a ver, primero yo creo que lo más probable es que haya en el 2027 de vuelta un desdoblamiento, ¿no? Digo, Sí. Sí, porque frente indudable. a un Milei fortalecido y un Kicillof que no lleva las de ganar, no llevaría hasta hoy las de ganar en una elección presidencial, me parece que todo el mundo va a tratar de, digamos, Desdoblar. conservar su propia quinta. ¿M? Y eso significa, digamos, más posibilidad de que, no sé si el peronismo, digamos, vuelva a ganar la provincia de Buenos Aires, habrá que ver candidatos, etcétera, pero que definitivamente los intendentes Claro, del oficialismo provincial, digamos, conserven su poder, lo cual, digamos, no es menor. Eso ya, digamos, de por sí, que además sería inédito, es un detalle fuerte, ¿m? Desde el punto de vista de entonces cómo se reordena la provincia, el peronismo, etcétera. Yo creo que Kicillof, como charlábamos hace unos minutos, me parece que, digamos, obviamente es la persona más conocida para ser candidato, digamos, eventualmente presidencial, pero no le veo pasta de líder, ¿no? Digamos, y aun cuando ahora vaya a ser presidente del partido, eso es arma de doble filo, ¿no? Si hay problemas, son los problemas de Kicillof, porque es gobernador y Claro. presidente del partido al mismo tiempo. Eh, Existe, obviamente, digamos, en este marco la posibilidad de que con la oposición provincial, digamos, ¿no? Si la Libertad Avanza, con aliados, etcétera, con algún candidato competitivo, ¿no? Vamos a suponer Santilli, pueda ganar en una provincia que sabemos, digamos, que digamos, vamos a una situación, digamos, arrancamos una situación de paridad, ¿no? Pasó en la elección general de 2021 y pasó, digamos, en la última elección. Hubo finalmente técnicamente empate. Entonces, en ese punto yo te diría que desde ese lado es un escenario abierto, pero si hay desdoblamiento, el peronismo puede, digamos, aun cuando hoy no luce un candidato muy competitivo, pero bueno, digamos, obviamente está la fuerza del territorio y muchos intendentes que, más allá de que, digamos, que también que estén mucho hace mucho tiempo, yo creo que también va a haber una presión por bajar el límite de reelección, ¿no? Con lo claro. cual eso también, digamos, va a animar a que los territoriales jueguen fuerte en ese punto y eso, vamos a decir, al capital electoral político global del peronismo, obviamente le va a Le va convenir. a convenir, claro. Carlos, buen día. Luis Pico te saluda. Te quería preguntar qué tan viable, factible ves o no que surja de cara al 27 un outsider, así como en su momento apareció la figura de Milei. ¿Alguna figura en redes sociales? Sí, ¿Alguna Goebbels, se lo figura? menciona Goebbels, ¿no? Ahí muchos hablan de Claro. Goebbels. Mira, yo no lo descarto, ¿no? Porque hay un tema, la llegada de Milei, más allá de sus características particulares, habla sobre un cambio algún cambio, digamos, en la cultura política de la Argentina, que esto es, siempre supusimos que Argentina, que es un país grande, extenso, digamos, de cierto tamaño, si vos no tenés territorio, no tenés estructuras, no podés ganar. Y llegó Milei y se lo llevó puesto, ¿no? Digamos, con poca estructura, ¿no? Con poca estructura, sin el Estado, etcétera, etcétera. O sea que eso ya te da una pauta de que hay una posibilidad, digamos, por lo menos la incorporación perdón, Salud, Salud. de Carlos. un dato nuevo sobre que hay lugar para los outsiders, que la Argentina tradicional de las estructuras partidarias es un elemento por lo menos relativizable. Así que eso yo no lo descarto. ¿M? Por eso yo decía hace unos minutos que no veamos hoy una figura opositora competitiva no significa que no surja dentro de un año, porque por otro lado también Milei, como así como mucho está pasando en muchos lugares a nivel mundial, son fenómenos de corto plazo, que esto es, está ahí dando vuelta, parece que no tiene mucha fuerza y de golpe, digamos, tiene un crecimiento exponencial.
Entonces, como los efectos, como hay fenómenos políticos, digamos, que se expresan en la opinión pública de muy corto plazo, no me llamaría la atención, digamos, que nos desayunemos con un outsider en mayo del año que viene, alguien que ni siquiera, digamos, conocemos el nombre hoy y que pueda ser competitivo. Quizás no para ganarle, digamos, a Milei, pero por lo menos como para hacer un barajar de vuelta en la representación opositora. Carlos, te agradecemos muchísimo esta comunicación con No la vimos venir, como siempre muy amable y muy claro. Gracias. No, por favor, que tengan lindo fin de semana. Vos Gracias. también, ¿eh?